libro de los Salmos, Salmo número 6. Tenemos ya pues las Biblias abiertas, este pasaje delante de nosotros. Vamos pues a leer la palabra del Señor. Dice así: al músico principal en Nequinot, sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Mas me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Como veíamos la semana pasada en Primera de Juan, en el capítulo 2, pues los creyentes estamos todos llamados a perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice Jesucristo. Hemos de perseverar pues toda nuestra vida en la fe para pues llegar al fin de nuestra vida en la fe. Y eso pues en todas las circunstancias que nos toca vivir en esta vida, porque hay un poco de todo, ¿verdad? Están los momentos buenos, sí, están los momentos que no son tan buenos, y también están los momentos, las circunstancias que son definitivamente malos. Y bien, pues hemos de cualquiera que sea la circunstancia y el momento, perseverar y avanzar. Y esto es para nosotros todo un reto, ¿verdad? Todo un reto porque es fácil, sí, avanzar cuando todo nos va bien, ¿no? Esto es como cuando estamos con el coche. Y bien, pues volviendo de Bilbao para Miranda, hay tramos en los que hay costa abajo, y hay tramos que lo que se me ocurre a mí, pues poner punto muerto, quitar la marcha, y el coche, la costa abajo, no solamente avanza, sino que gana velocidad, ¿no? Y bien, pues es fácil de esta manera avanzar, pero después cuando ya viene la cuesta, ya pues si no le pones la marcha y si no aprietas el acelerador, el coche se te queda parado. Entonces cuesta arriba, pues no es tan fácil. Cuando hay problemas, no es tan fácil el perseverar y el continuar adelante. Y bien, pues este salmo que hemos leído, el Salmo 6, escrito por David, nos dice el Salmo de David, nos está presentando a David en esta situación difícil. Este salmo, a veces, es conocido como un salmo penitencial. Penitencial, es decir, pues de penitencia, arrepentimiento. Hay 7 salmos en la Biblia que son considerados como salmos penitenciales. El Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo, por supuesto, 51, ¿verdad? El Salmo 51, el Salmo 38, el Salmo 102, el Salmo 130 y 143. Estos salmos, pues en la iglesia antigua, la iglesia de los primeros tiempos, los creyentes los leían y los cantaban también en días especiales, en días particulares, en los que pues estaban centrados especialmente en estos salmos para el arrepentimiento de sus pecados. Y lo podemos nosotros también usar de esta manera, en momentos especiales. A lo mejor cuando nos estemos preparando para participar en la Santa Cena, o también cuando lo podemos también incluso tener presente en días de ayuno que podamos apartar para el Señor, o tener presente también de cara al testimonio, ¿verdad? Conocerlos bien para hablar a la gente que no conoce a Cristo y que todavía no se han arrepentido, ¿verdad? A tener estos
estos pasajes pronto en el corazón y en la boca para darle respuesta, ¿verdad? Bien, estos eran estos salmos, y la situación en la que David escribió este salmo, pues bueno, la encontramos aquí en el versículo 2, cuando dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Esto así está en la Reina Valera del 60. También sería bueno tener en cuenta que la de 1900, la versión antigua, ¿verdad? 1909 y para atrás, estaba traducido por debilitado. Debilitado. Entonces, puede ser tanto lo uno como lo otro. Puede ser debilitado, puede ser enfermo, incluso puede ser que lo que nos está aquí diciendo este salmo, con las palabras acerca de la enfermedad, sea como una metáfora, una ilustración del sufrimiento, ¿verdad? Del sufrimiento que le está pasando en su interior. Y bien, entonces, ¿cómo afrontar estas situaciones difíciles como la que nos encontramos aquí? Pues vemos que una palabra: hay que recurrir a la oración. Y hay que recurrir a la oración aun cuando no tenemos fuerzas para continuar. Y aun cuando incluso no podemos tener fuerzas para orar. Pero hemos de recurrir a la oración. Por lo que nos dice este salmo, comprendemos la importancia, el valor de la oración en nuestras vidas, en la vida de los cristianos. En las situaciones en las que a nosotros nos pueda parecer el límite, a la que nosotros ya no podemos más, ya no podemos aguantar más, ¿cómo vamos a continuar? Vemos en estas situaciones la importancia de la oración, y es de lo que en primer lugar nos podemos detenernos y considerar en este salmo la situación en la que se encontraba, la causa de su tristeza, de su pesar. ¿Y cuál era esta? La disciplina del Señor. La disciplina del Señor también rigurosa. Dios es un Dios que castiga, Dios es un Dios que disciplina. Y tenemos una visión hoy en día de Dios que en muchos lugares como que Dios solamente reparte regalos y dones y bienes, y no hay ningún problema, no Él castiga nunca. Pero esto no es una visión bíblica, porque no hace nada más falta que abrir la Biblia y comenzar a leer para ver que ciertamente Dios castiga y disciplina. Y a los incrédulos, a los impíos, aquellos que no conocen a Dios, Dios los castiga, y esto es una muestra de su enfado, es una muestra de su ira y de su furor. Pero también Dios castiga a los creyentes. Dios también castiga a los creyentes disciplinándolos. Pero este castigo y esta disciplina no proviene de su ira, no proviene de su furor, sino al contrario, es una muestra de su amor. Y lo leemos esto en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 6, cuando dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Con lo que vemos que la disciplina es una marca de que uno es hijo de Dios, porque Dios a todo aquel que recibe por hijo disciplina, y eso proviene de su amor. Puede ser tal vez una enfermedad, puede ser tal vez un accidente, puede ser tal vez que comienzas en tu vida y comienzas, por así decirlo, una mala racha, y que te vienen una serie de situaciones que una tras otra, una vez tras otra, son todas malas, y uno dice, ¿qué es esto? Entonces, al final, fijémonos que Dios disciplina no solamente a los impíos, incrédulos, sino también a los hijos de Dios. Y esto a veces puede ser una disciplina rigurosa de parte de Dios.
porque bien está diciendo: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Él pues veía esa disciplina incluso como una muestra de la ira y el furor de Dios, de lo fuerte que era, de lo fuerte que él lo recibía y lo sentía. Vemos también en el versículo 6 o en el versículo 7, sigue hablando acerca de esto. Dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Entonces estaba, por causa también de esta disciplina, pues en una gran tristeza. Y hoy diríamos incluso que estaba en una gran depresión, ¿verdad? Diríamos que era una gran depresión. Bien, pues también esto es una disciplina del Señor. Incluso las depresiones en las que nos podamos encontrar, sí, porque eso pues no nos lo van a decir a lo mejor pues los psiquiatras o los psicólogos a los que vayamos, pero también esto es una disciplina del Señor. ¿Por qué? Pues porque la depresión es no ver el rostro de Dios, no tener pues o no sentir esta comunión con Él. Dios es vida, Dios es luz, Dios es amor. Y cuando estamos entonces en comunión con Él y brilla su rostro en nuestra vida, pues estamos andando en luz y tenemos gozo. Y es cuando pues se vienen las nieblas, ¿verdad? Y se vienen las nubes y no vemos pues la luz del Señor, porque andamos como a tientas. Es cuando pues estamos pues esto, tristes, ¿verdad? Porque el fruto del Señor es en todo gozo. Bien, pues fijémonos, es rigurosa la disciplina del Señor. Hoy en día pues no se considera bien, ¿no?, el disciplinar por parte de los padres humanos, estoy diciendo, a sus hijos, ¿no? Hace 20 años nos poníamos a lo mejor en un parque y veíamos a las madres y a las niñas que solamente se veían pues las manos de las madres que iban de niño en niño. Entonces estaba viendo que las madres estaban todo el tiempo pegando a los niños, ¿no? Bueno, pues hoy en día eso ya ha completamente cambiado, ya eso no es así. Ya pues prácticamente si un niño pues hace pues una cosa mala, ya ni siquiera decimos: mira, es que eso no se dice o eso no se hace. Ya pues decimos: mira, es que yo ya no sé qué hacer contigo, hijo, yo ya no puedo más contigo, ¿verdad? Y eso es como si acá hoy en día, ¿verdad? Pues no es esto, ¿verdad? Ya pues dejando aparte también la cuestión del castigo físico, del cual también, por cierto, habla la Biblia, pero hemos de también aplicar la corrección y la disciplina, ¿no? Y si el hijo pues hace lo que no debe o no hace lo que debe, pues entonces, bueno, si la ha hecho fuerte, pues tampoco tener problemas en aplicar una disciplina rigurosa. Entonces decirle: no, mira, hijo, no hay ninguna PlayStation, no hay tampoco ninguna películas de la televisión, no hay partidos tampoco, no hay pues que salgas a los amigos durante un mes, ¿no? Y tú vas a estar pues durante un mes haciendo tus tareas, o vas a hacer pues lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y bueno, pues el niño seguramente que va a decir: qué castigo más terrible, mi padre, qué cruel que eres conmigo. Pero el Señor nos dice que si detenemos el castigo a nuestros hijos, no amamos a nuestros hijos, sino que lo aborrecemos, y eso lo dice en Proverbios. Bien, pues fijémonos, toda esta disciplina del Señor es con un propósito, no es porque sí. Y si volvemos a Hebreos capítulo 12, nos dice el propósito de la disciplina del Señor. El propósito de la disciplina del Señor dice en el versículo 10: y aquellos, es decir, nuestros padres humanos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Y Dios a veces nos está disciplinando, y a veces incluso rigurosamente, ¿para qué? Para que esto nos haga una respuesta, para que esto nos haga un impacto en nuestra vida. A veces fuerte, pues, para que nos duela, para que haya una respuesta en nosotros, ¿verdad? Que el dolor nos haga mover algo, ¿verdad? Porque no hay nada peor que recibir la disciplina del Señor
y que continuemos como siempre, que no nos duela, que no tengamos nosotros ninguna reacción, que seamos indiferentes. Eso es lo peor. Jeremías capítulo 5, versículo 3 nos está hablando de este estado de la gente. Cuando pues el Señor los castiga, los disciplina y realmente pues no hay ninguna reacción. 5 de Jeremías, versículo 3. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pues el Señor a veces envía esto para que no nos quedemos indiferentes ante su corrección, ante su disciplina. Por lo tanto, como decía en Hebreos 12, no hemos de rechazarla. No hemos de rechazarla los creyentes. Pensemos, Jesucristo no lo hizo. Jesucristo no rechazó la corrección, incluso la disciplina del Señor. Y no es porque Él tuviera pues necesidad de corrección, ¿verdad? Porque Él era inocente, santo y justo. Él era el Hijo de Dios. Él no tenía ningún problema. Él no tenía ningún pecado, como nosotros sí lo tenemos, ¿verdad? Que tenemos necesidad de corrección. Pero la palabra de Dios nos dice, y en Hebreos nos dice, que Él por lo que sufrió aprendió la obediencia. Por lo que sufrió aprendió la obediencia. Entonces vemos que incluso pues en su naturaleza humana, Él pues digamos que la obediencia a Dios le costó sufrimiento. La obediencia a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo vemos en la última noche en Getsemaní, cómo oraba a Dios Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía lo que le esperaba. Y Él, pues también, si fuera posible, quería evitarse el sentir la ira de Dios sobre sí. Y el verse apartado de Dios hasta el punto de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero, pues, el Señor también dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos, el Señor Jesucristo también se sometió a la disciplina de Dios, aunque de una manera distinta que nosotros, por supuesto, porque nosotros es por la corrección, por nuestros pecados. Él lo hizo para salvarnos de nuestros pecados. Y nosotros recibimos la corrección del Señor para avanzar en santidad y ser más como Él es, ser más como es Jesucristo. Y si Jesucristo recibió, por lo tanto, la corrección, la disciplina, se puede decir, sí, del Señor, tanto más nosotros necesitamos esto. Bien, pues todo esto en cuanto a la situación que vemos que es de disciplina, pero vamos ahora ya en segundo lugar lo que nos dice este salmo en cuanto a la oración misma. En cuanto a la oración misma, que hemos de verla nosotros los creyentes como nuestro último recurso. Nuestro último recurso en estas situaciones que a nosotros nos parece el límite. No porque esto signifique que sea el último recurso en el sentido de, bueno, aquel náufrago que coge una botella y pone un mensaje en la botella pidiendo ayuda y a ver si eso le llega a alguien, a ver si eso pues alguien puede recibir el mensaje. No es eso, porque nosotros nos dirigimos a Dios, sabemos de que Él existe, que Él está y que Él también es nuestro Padre celestial, los creyentes. Pero último recurso en el sentido de que cuando lo hacemos cuando ya no vemos salida, cuando ya nosotros no podemos más, cuando ya, por así decirlo, nosotros mismos nos encontramos en las últimas. Entonces Él es nuestra última salida, Él es nuestro último recurso. Y lo vemos pues cómo Él oraba. Vemos aquí en el versículo 3, dice, mi alma está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vemos, a alguien le podría sonar fuerte decir a Dios, ¿hasta cuándo? ¿No? Como que esto fuera una falta de respeto para con Dios, pero vemos que es una frase que está presente en la Biblia. Aquí en el Salmo 6, pues en el Salmo también 13, en el versículo 1 lo podemos leer también. Vemos, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O en Salmo 74, versículo 9, Salmo 74, versículo 9 y 10, cuando dice también,
No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa esto. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre. Y también leemos esto en el Salmo 90 y en el versículo 13, cuando dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Y hay más pasajes en la palabra de Dios, pero tal vez fuera de los salmos nos podemos quedar con Habacuc en el capítulo 2, en el versículo 6. También pues en un momento en el que pues estaba inminente la ruina, la desolación, el castigo. Conocemos la historia del profeta Habacuc. Bien, pues leemos allí en el versículo 2, capítulo 2 y versículo 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿Hasta cuándo? Podemos estar orando a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pues esta tristeza? ¿Hasta cuándo, como decíamos, esta depresión? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo pues esta mala racha que estamos viviendo? ¿Hasta cuándo pues estos problemas en casa? ¿Hasta cuándo pues estos problemas en el trabajo? ¿Hasta cuándo pues esta escasez? ¿Hasta cuándo esta debilidad en mi vida? ¿Hasta cuándo esta debilidad también mía como creyente, o esta debilidad nuestra como congregación? ¿Hasta cuándo también pues hemos de ver esta situación en el mundo? ¿Hasta cuándo, Señor, tú no harás algo? Podemos orar también así, de esta manera. Además de ello, vemos aquí una petición, la petición pues central. Vemos en el versículo 4, dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Está de la primera mitad del versículo: vuélvete, Jehová. De la misma manera que cuando Dios vuelve el rostro y no vemos su luz, es entonces pues cuando nosotros andamos en tinieblas y estamos también con esta tristeza, es cuando el Señor se vuelve a nosotros, cuando Él muestra su rostro a nosotros, que nosotros pues tiramos y nosotros pues somos restaurados. Libra mi alma. Entonces está hablando de volver a la comunión con Dios, volver a la comunión con Dios. Bien, esto es lo que hemos de estar pidiendo cuando estamos en estas situaciones. Pero vemos que no solamente está añadiendo, solamente está diciendo estas peticiones, ¿verdad? Porque también está añadiendo razones a lo que pide. Como que si da más peso en lo que está diciendo. Hay dos razones que David está aquí añadiendo. Vemos en el versículo 4: sálvame por tu misericordia. Sálvame por tu misericordia. Aquí se está basando en la fidelidad de Dios en el pacto. La fidelidad de Dios en el pacto. Esta palabra misericordia en el original hebreo es Gesed. Y esta palabra pues tiene el significado de la fidelidad de Dios a su pacto, la fidelidad de Dios a sus compromisos, la fidelidad de Dios a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces Dios ha dado promesas en el pacto. Dios dio promesas a Abraham de que su descendencia sería de Cristo, de que Abraham y su descendencia, Él sería el Dios de ellos y ellos serían su pueblo. Y Él les dio estas promesas. Y también Dios le dio a Abraham y a su pueblo también los deberes que Dios ha de cumplir, lo que ellos han de hacer para cumplir la voluntad de Dios. Pues el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y las promesas el Señor las ha cumplido por medio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino para traer la salvación. Vino para cumplir Él, en lugar del pueblo, las obligaciones del pacto. Él pues ha cumplido pues las demandas también de castigo. Él lo recibió sobre sí mismo. De esta manera es el mediador y Dios entonces es nuestro Padre. Así pues,
Jesucristo, Dios, cumple las promesas en el pacto. Jesucristo que llegó incluso a identificarse con los pecadores en la cruz, hasta el punto de que Él se ha hecho maldición para nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Hasta el punto de identificarse con los que sufren, sufriendo Él. ¿Y de qué manera? Pues también con las gotas de sudor que caían, pues gotas de sangre, del gran sufrimiento que Él hacía. Entonces es importante que cuando estemos orando, nos basemos en Dios, nos basemos en quién es Él, nos basamos en sus promesas y nos basamos entonces en la fidelidad de Dios. Dios ha dado su palabra, no la puede quebrantar. Para que esto no sea que nosotros estamos siempre orando por nosotros mismos y en base a nosotros mismos, poner siempre al Señor y su fidelidad en primer lugar. Pero vemos que también hay lugar para nuestro compromiso. Y en particular el compromiso con la adoración. Seguimos leyendo en el versículo 5. Esto sería la segunda razón. Vemos por qué. La segunda razón dice: en la muerte no hay memoria de ti. En la muerte, en el sepulcro, no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Entonces vemos aquí que Él estaba pues en medio de la debilidad, la enfermedad, y Él pues dice: Señor, pues líbrame, líbrame. Y como dice el Salmo 50, dice: invócame en el día de la angustia, yo te responderé, yo te libraré y tú me honrarás. Entonces vemos que está diciendo esto mismo: Señor, líbrame, y si tú me libras yo te voy a honrar, si tú me libras yo te voy a adorar, yo te voy a alabar. Yo voy a vivir para ti, Señor. Yo voy a vivir para tu adoración. Yo voy a vivir para tu gloria. Si tú me libras, yo voy a estar haciendo todo esto para tu gloria. Entonces vemos, aquí hay un compromiso. Líbrame y yo lo voy a hacer, Señor. Te voy a adorar todos los días de mi vida. Te voy a servir todos los días de mi vida. Voy a estar, pues, de verdad, adorándote. Y sobre todo, pues, como hemos visto, los días de reposo para tu gloria, Señor. Entonces vemos, esto es también algo que hay que tener en el corazón. No solamente el pesar por nuestros pecados, ¿verdad? O el pesar por nuestras situaciones y problemas. También el interés por la gloria de Dios. Queremos que el Señor sea glorificado. ¿Nos importa la gloria de Dios? ¿O solamente estamos pensando en nuestros problemas? Claro que nuestros problemas pesan, pero también pues hemos de pensar en la gloria de Dios, ¿verdad? No podemos aportar estas razones delante de su presencia en nuestras oraciones. Y bien, pues ahora ya en tercer y último lugar hemos de ver también en este salmo la respuesta de Dios, porque aquí también Dios responde. Aquí responde, y vemos esto a partir del versículo 8. Dice: apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Vemos ahí un cambio muy radical, muy fuerte, entre el versículo 7, cuando están diciendo: se han envejecido mis ojos a causa de mis acusadores, mis ojos están carcomidos del sufrimiento. Y de repente va y está cambiando y dice: pues apartaos de mí. ¿No? Un cambio así tan radical, ¿no? tan fuerte. Y muchos pues ven esto sorprendente y dicen: ¿cómo es posible? Si él estaba aquí tan deprimido. Y vemos ahora pues está exhortando, está que él está pues tan seguro. Y muchos intérpretes, comentadores dicen: no puede ser que esto sea el mismo salmo, esto es a lo mejor otro salmo que le han puesto junto, ¿no? Han cortado y han pegado aquí. Entonces, esto es lo que dicen, pero claro que es el mismo salmo, claro que lo dijo David, y claro que lo escribió también en esta misma situación, ¿verdad? Porque lo que nos está aquí diciendo David, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, es que Dios oye la oración y que la respuesta de Dios es instantánea y que Dios oye la oración. El versículo 8, si nos damos cuenta, aquí está repitiendo esto hasta 3 veces. Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído la voz de mi ruego. Y después dice en el versículo 9, Jehová dice: ha recibido Jehová mi oración. Ha recibido, literalmente dice que Él ha tomado mi oración. Es decir, que Él ha tomado mi oración en sus manos y se la ha llevado para sí. Y le hace atención, ¿verdad? Pues entonces esto es
algo importante porque nos está hablando también de que hemos de seguir perseverando, ¿verdad?, en la oración hasta que el Señor nos oiga, hasta que el Señor nos oiga. Entonces decíamos, pues enviar un mensaje de socorro y de ayuda. Y lo podemos pues pensar pues a alguien que está en una grave necesidad y pues envía, pues le pide a un familiar, a un amigo que en otras ocasiones les ha ayudado, pues que le ayude pues enviándole pues una cierta cantidad en un cheque. Y él está cada día esperando y cada día va a mirar pues al buzón a ver si ha llegado. Y no viene, y continúa hasta que una mañana, pues ahí está. El Señor ha respondido, ¿verdad? Entonces es así también con el Señor. Y se puede demorar, pero y podemos estar diciendo ¿hasta cuándo? Pero al final el Señor nos va a responder. Y por eso este salmo nos está también aquí recordando la importancia de no solo orar, sino hacerlo con fe. Orar a Dios con fe. Estar confiados en que el Señor nos va a responder, que Él da respuesta. Y que, bueno, también confiado que a lo mejor no nos va a responder lo que nosotros estamos esperando, a lo mejor nos va a dar otra respuesta que nosotros no esperamos. Pero sea de una manera o sea de otra, la voluntad de Dios es la mejor. Incluso lo que dice Job en el libro de Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esto es una de las mayores expresiones de fe. Todo lo que el Señor haya decidido será para mi bien, pero hemos de pensar que hemos también de estar pidiendo por cosas en concreto, por necesidades, para que el Señor nos libre, ¿verdad?, de nuestras angustias. Y por lo tanto no hemos de perder nunca de vista, como decíamos, siempre la importancia de recurrir a la oración. Cuando todo parezca que esté en contra nuestro, cuando pues no tengamos fuerzas para seguir adelante, cuando a veces no tengamos ni fuerzas para orar, sino pues estar continuamente abatidos, no hemos de olvidar esto mismo, que Dios ha atado una ley, ha dado esta ley, que es que para recibir primero hay que pedir. Y Jesucristo dice: pedid y recibiréis, pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis. Y Santiago nos dice que no tenéis porque no pedís, en el capítulo 4. Y dice a continuación incluso que pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlos en vuestros deleites. Es decir, solamente con una visión pues carnal, es decir, solamente mirándose y centrándose en uno mismo. Y hemos visto que en este salmo, aunque está pidiendo para algo personal, pero no es algo carnal, se está centrando siempre en Dios, ¿verdad? Pues entonces hemos de pedir no de una manera carnal, no solamente centrados en nuestros deleites, en nuestros deseos, sino de una manera espiritual, en el pacto, en la fe. Y también nos dice Santiago en el capítulo 1 que pedimos y a veces no recibimos porque no pedimos con fe. Porque dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe, no dudando nada. Porque si dudamos algo, no vamos a recibir nada del Señor. Si estamos pues dudando, somos semejantes pues a un barco en alta mar, que tanto va aquí para allá. Pero hemos de mantener siempre la misma dirección, hemos de mantener siempre el mismo rumbo. Por eso hemos de estar confiando en que el Señor nos va a responder y que el Señor nos va a librar, y que va a librar de todas nuestras angustias, y que va a apartar de nosotros todas nuestras tristezas, y que el Señor nos va a mostrar la luz de su rostro. Y por supuesto, si todavía no hemos orado al Señor, si todavía no hemos orado y estamos pues en esta vida sin Dios y sin esperanza, ¿qué nos dice Jesús? Venid a mí todos los fatigados y cansados, que yo os haré descansar. Para tener la liberación, no solamente de nuestras angustias, sino también de nuestros propios pecados y de nuestro estado de condenación y de nuestro estado también de muerte espiritual.
¿qué hemos de hacer? Pues hemos de orar al Señor igual, hemos de ir a Cristo, hemos de confiar en Él, hemos de descansar en las promesas de la alianza, hemos de descansar en las promesas del pacto, hemos de descansar en la obra perfecta de Jesucristo. Esto es la fe, y orar a Él, pues que el Señor sea nuestro Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniéndonos en las manos de Cristo. Entonces no dejemos de orar, de una manera o de otra, y esto es para todos, hemos de estar orando siempre, y sobre todo, pues, aunque no tengamos las fuerzas, pero el Señor, pues, por la fe nos va a hacer avanzar y nos va a responder. Debemos hacerlo hasta que el día de la niebla, pues, se deshaga. Dicen por allí, pues, que las mañanas de niebla, tarde de paseo, ¿verdad? Pues al final se deshace la niebla y muchas veces pues es más pronto que tarde. Y podemos tener la luz del Señor brillando con su gloria en nuestra vida. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra en nuestras vidas.